Tenemos un estudio ahora de suma importancia en cuanto a creer en la deidad de Cristo. Voy a leer comenzando en Marcos capítulo 6, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este es el tema de hoy. No entendían lo de los panes. Remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Él dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y se asombraron, se maravillaban. Y luego la explicación que tenemos enseguida es porque aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué tiene que ver los panes con lo que está pasando en esta ocasión? Si lo hubieran entendido, no se habrían maravillado de este milagro. Es el punto. Pero no meditaban debidamente, no reflexionaban debidamente sobre su significado. Dice el texto: estaban endurecidos sus corazones. Porque los panes, el milagro de los panes, era amplia evidencia para probar la deidad de Cristo. Cristo obraba como Dios, porque Él era Dios. Pero los discípulos tenían sus sentidos embotados.
Por eso no sacaron la conclusión o la inferencia necesaria en cuanto a la naturaleza divina de Cristo. Vamos leyendo en Hebreos 1, versículo 3. Dice la Biblia que en estos últimos días que Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene, Cristo, hablando de Cristo, Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, según esto, Cristo es el creador y el sostén del mundo. Él tenía poder sobre los panes y peces, y él tenía poder sobre los vientos y las olas. Todos los elementos de la naturaleza están bajo su control. Ese es el punto. Los milagros hablan, los milagros dicen algo. Los milagros son señales que afirman algo. Los discípulos de Jesús no captaron el mensaje del milagro de los panes. Juan capítulo 20, Juan dice en versículos 30, 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales dicen que Cristo es Dios. Por eso Él abre ojos, Él abre oídos, Él suelta lenguas, Él levanta muertos, echa fuera demonios. La señal implica algo. Ellos y nosotros debemos sacar la conclusión correcta de que Cristo es Dios. Tampoco entendían los otros judíos. Ahora el texto que hemos leído ya es los discípulos, pero en Juan 6, 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos no entendían lo que la señal está enseñando. Y hoy en día muchos no entienden lo de los panes. Lo de los panes enseña que Cristo es Dios. Pero, ¿qué dicen los testigos de la atalaya? Ellos enseñan que Cristo es un Dios, con D chica, I-O-S. Juan 1, versículo 1, según la traducción de ellos, no es versión, es perversión de las Escrituras, y dice, el verbo era un Dios, completamente negando la deidad de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo en Mateo 10, 32, 33? Que si le confesamos, Él nos va a confesar. Y si le negamos, ¿qué? Nos va a negar.
Dicen los testigos que era un Dios creado, Colosenses 1:16 en su propia traducción, la llamada traducción del Nuevo Mundo, dice que Cristo creó todas las otras cosas. ¿Cómo está eso? Creó todas las otras cosas. La palabra otras no está en el texto. Ellos agregan a la Biblia. De esa manera ellos enseñan que Cristo era cosa creada. Y esto es exagerada blasfemia, por la cual ellos darán cuenta en el día final. Dicen que no hay infierno. Pero hermanos y amigos, en el día final, todos los incrédulos se darán cuenta de lo que Cristo dijo repetidas veces, hablando del fuego del infierno. Pero yo quiero ser sincero con ustedes. Yo tengo que admitir, aunque sea vergonzoso, pero hay hermanos, algunos hermanos de nosotros, que no han entendido lo de los panes, porque enseñan que estando Cristo aquí en la tierra, que Él no usó sus atributos divinos, y que Él multiplicó los panes y peces y calmó la tempestad como un mero hombre que había recibido poder del Espíritu Santo igual que los apóstoles. Según este concepto, Cristo era Dios, pero que no pensaba, no hablaba, no obraba como Dios, ni en lo de los panes. Según esto, su vida no era una representación correcta de lo que era. También hay una secta humana llamada los Solo Jesús. Ellos no entienden lo de los panes, porque ellos enseñan que Jesús era tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso también es negar a Cristo, prácticamente. Ahora, volviendo al texto donde Jesús calmó la tempestad, Él podía proteger a sus discípulos. Siendo Dios, Él tenía poder sin límite, Él era omnipotente. Cristo era, aquí en la tierra, era adorado. Cristo aquí en la tierra perdonaba pecados. Cristo aquí en la tierra leía pensamientos, era omnisciente y es llamado creador. Los textos son multiplicados que enseñan que Cristo aquí en la tierra era Dios. Entonces Cristo, como yo estoy diciendo aquí, Él siendo Dios, Él podía proteger a sus discípulos. Él mostró que Él mismo era Dios, el creador del mundo. Ya leímos Hebreos 1, vamos leyendo Juan 1. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, de con mayúscula, Dios. No semi, y no Diosito, y nada de eso. Eso es pura locura. Cristo es Dios, igual a Dios. Juan 5:18. Él es Dios, Romanos 9:5. Él es Dios, Tito 2:13. Él es Dios, 2 Pedro 1:1. Es Dios, 1 de Juan 5:20. Entonces, dice Juan 1 y 3, que el Verbo era Dios, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas
por Él fueron hechos, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, volviendo a Marcos 6, Cristo hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Y hermanos, si los envió, no podría Cristo cuidarlos en la barca, aún durante una tempestad. ¿No tenía Cristo poder sobre los vientos y las olas del mar? Pues desde luego, si Él es el creador del viento, como es el creador del aire, del sol, la luna, la tierra, todo. Entonces, seguramente Él podía cuidar a sus discípulos. Dice Mateo 14:20, comieron todos y se saciaron. Es cuando Cristo hizo este milagro primera vez, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, comieron y se saciaban, pero no le adoraban como Dios, solamente querían más panes y peces. Como Jesús dice en Juan 6:26, me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero no confesaban que Él era Dios. ¿Qué es pues lo de los panes? Jesucristo es Dios, ese es todo el punto. Cristo es el creador de los panes y por eso es el Dios de los vientos y el mar y las tempestades, porque Él es el creador de los vientos. No era difícil calmar los vientos, porque Él era el creador de los vientos. Él les dijo a los discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. En Mateo 14, 32, 33, la segunda vez que Cristo calmó el viento, dice que le adoraron como el Hijo de Dios. Es muy interesante esto, que a veces las señales eran muy efectivas, produciendo la fe como se deseaba, y a veces no. Ahora, vamos enfatizando que Hijo de Dios significa simplemente Dios. La palabra significa igual a Dios, el mismo Dios. Jesús dijo en Juan 10, 29, mi Padre, versículo 36, Hijo de Dios soy. Juan 10, 33, tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos entendían, ellos entendían que Cristo en verdad, Él estaba presentándose como Dios y no solamente hombre. Juan 1, 18, Él le ha dado a conocer. O sea que Cristo dio a conocer al Padre. Él lo reveló. Y para hacerlo, Él tuvo que ser Dios Él mismo. Un mero hombre no podía revelar a Dios. Es increíble eso. Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, dice Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Son dos personas,
Pero Él dijo, somos uno. O sea que en toda la obra, en toda la misión de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eran uno en su obra, en su enseñanza, en su propósito. Génesis 1:26 dijo, Dios, hagamos al hombre. La palabra Dios es plural, 3 personas. Hagamos al hombre. Ahora, una pregunta. ¿Jesucristo no actuaba, no se conducía como sí mismo? ¿Como en verdad Él era? Creen algunos que Él era Dios, pero que no vivía o no se portaba como Dios. Quieren enfatizar su humanidad y hay que enseñar y enfatizar que Cristo llegó a ser hombre, Emmanuel, Dios y hombre. Lo hizo es que Dios le preparó cuerpo. Él vino al mundo para morir por nosotros. Dios no puede morir, los ángeles no pueden morir. Cristo llegó a ser hombre para poder morir en la cruz por nosotros. Eso sí. Y desde luego se portaba como hombre, porque Él era hombre. Pero también se portaba como Dios, porque era Dios. Él tenía naturaleza doble. Era Emmanuel, Dios y hombre. Él por eso actuaba como hombre y actuaba como Dios. Pero no conviene confundir los dos papeles. El propósito, hermanos y amigos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué era? ¿Qué era el propósito? ¿Era para probar que Jesús pensaba, hablaba, obraba como hombre? No. Eso no requería explicación. Él como hombre comía y bebía, él se cansaba, él seguramente sintió todo el dolor de la crucifixión. Él era hombre, pero era mucho más que hombre, era Dios. Muy interesante un texto en Marcos 3, 20 y 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Y cuando los parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Su propia gente, su propia familia, está diciendo que él está fuera de sí. Les parecía que su conducta era extraña, curiosa, que se portaba muy, muy raro, que estaba fuera de sí. ¿Por qué? Porque se conducía como Dios. Y eso les extrañó. Juan 7:5, ni aun sus hermanos creían en él. Pero si Cristo no se hubiera conducido como Dios, entonces sí, habría estado fuera de sí. Eso sí. Pero él sí se conducía como Dios. Un texto de suma importancia, Juan 8:58. Dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Alguien preguntará, ¿yo soy qué? No, es el nombre. Es lo que Dios dijo a Moisés cuando Moisés, ¿qué voy a decir al pueblo de Israel cuando yo voy y les digo que voy a sacarles de Egipto? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Es el nombre de Dios. Y es el nombre de Cristo. El mismo nombre. Muchos textos indican eso. Y que
Si usted le aplica el nombre Dios o le aplica Jehová también, eso cabe perfectamente. Bueno, si hubieran entendido lo de los panes, vamos concluyendo. Si hubieran entendido lo de los panes, no habrían temido los vientos. No habrían temido las olas. Su temor indicaba su falta de fe en Jesús, indicaba que no habían entendido lo de los panes. No se habrían asombrado al ver a Jesús andando sobre el agua, si hubieran entendido lo de los panes. Pregunta, usted y yo, ¿entendemos lo de los panes? Espero que sí. Espero que sí. Espero que todos creamos que Cristo es Dios, creador, yo soy. ¿Y cómo vivimos? ¿Como los discípulos? ¿Miedosos? ¿Ansiosos? ¿Le adoramos? ¿Le servimos? ¿Y usted, mi amigo, usted ha sido obediente al Evangelio de Cristo para ser añadido a la iglesia de Cristo? Es muy interesante en Hechos 20, 28. Habla de Dios y habla de comprar la sangre, comprar la iglesia con su sangre. ¿Extraña eso? No, porque Cristo es Dios. ¿Y donde dice Pablo en Corintios que la iglesia de Dios? ¿Por qué no dice Cristo? Cristo es Dios. Iglesia de Dios es la iglesia que Cristo edificó. Yo espero que todos entendamos, que no seamos como los discípulos tan lentos para aprender y apreciar esta gran verdad. Entender lo de los panes y todo lo que significa. Que el Señor nos ayude a estudiar y entender su santa voluntad. Muchas gracias por su atención.